A esta hora de la mañana, ya a las 11:32 en Colombia, comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Recuerda que ser excelente no es perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejor. Estás escuchando emisora Pan de Vida, el Ministerio Pan de Vida Universal. Somos un ministerio en línea del servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas, si nuestros materiales te son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis. Trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, elaborando el mejor contenido bíblico en todas nuestras plataformas para el pueblo de Dios y sus ministros. Entendemos la ardua labor de cada ministro atendiendo su rebaño, sus ovejas, y por eso queremos ayudar con nuestros materiales para que en algo les sea un poco menos gravoso su trabajo. Para hoy tenemos un tema especial, como siempre, entonces hoy estaremos tratando Juventud de Éxito en base a Daniel 1. Y al igual que la importancia de nuestro tema, también es importante nuestro invitado de hoy, un panelista ya conocido por nuestra casa radial, Pastor Alberto Vallejo. ¿Cómo se encuentra usted? Y díganos de dónde hoy nos está colaborando para que nuestros oyentes, quienes van por esa hermosa región, puedan también visitarle. ¿Cómo se encuentra usted, Pastor Alberto? Buenos días a todos los oyentes. En este momento yo deseo que Dios los bendiga y que Dios los guarde a todos ustedes. Habla con ustedes el Pastor Alberto Vallejo de la Iglesia Unión Misionera de Anserma Caldas. Así que por aquí hay un lugarcito donde usted puede algún día pegarse la pasadita, un saludito. Y qué rico poder algún día escuchar y conocer a alguno de los oyentes, tanto nacional como internacional, Pastor José Luis. Sí, buscaremos la forma. Por ahora solamente tenemos habilitado lo que es chat en línea, ya que a través de nuestros celulares, ¿cómo hacemos el contacto con nuestro Pastor Alberto? Estaremos en algún día habilitando otro de los celulares para poder tener conversación directa con nuestros amados oyentes. A esta hora de la mañana saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan desde diferentes lugares de Colombia, igualmente desde diferentes lugares del mundo, Venezuela, dice por aquí Estados Unidos, México, Cuauhtémoc, dice acá, y muchos otros lugares donde a esta hora de la mañana se encuentran también estudiando nuestros temas a través de las diferentes plataformas. Cada uno de nuestros oyentes, más que buscar la emisora, busca son los diferentes temas de estudio, y en cada uno de los temas se encuentra habilitada nuestra radio que automáticamente se enciende, así que por eso nos escuchan nuestros amados oyentes. Continuamos entonces con nuestra programación de hoy, Vidas de Excelencia. Y nuestro tema, mi querido pastor, Juventud de Éxito, Daniel capítulo 1. El periodo de la adolescencia es una etapa de la vida llena de cambios y desafíos. Vamos a mirar por aquí, cuadrar, tenemos por ahí un eco en el retorno. Como dijimos entonces, el periodo de la adolescencia es una etapa de la vida llena de cambios y desafíos. Es una etapa en la que los jóvenes se enfrentan a nuevas responsabilidades y decisiones que pueden afectar su futuro. Por esta razón es fundamental proveerles de herramientas y estrategias que les permitan desarrollarse de manera exitosa. Es muy común escuchar que el futuro del mundo está en los jóvenes, eso es verdad, pero muchos que hacen uso de esta expresión lo dicen simplemente porque consideran que el joven tiene muchos años por delante. Que una persona sea el futuro no lo determina simplemente los años que le faltan por vivir. Lo que determina si una persona es de futuro o no es su capacidad de actuar a través de su preparación. Si una persona no está preparada, por muy joven que sea, jamás llegará a ser el futuro de algo. Y eso es lo que estaremos mirando. Nabucodonosor estaba pensando en una nación con futuro y consideraba que el futuro estaba en los jóvenes. Por esta razón mandó a atraer a los jóvenes y vamos a mirar qué características él buscaba en estos jóvenes por los cuales creía que podían ser el futuro
de esta nación. Y eso estaremos aprendiendo entonces qué características debemos nosotros inculcar y desarrollar en cada uno de nuestros jóvenes si queremos que ellos sean el futuro de nuestra empresa, del hogar, de la iglesia, de la sociedad o de cualquier grupo social que pertenezca, mi querido pastor. Muy bien, Pastor José Luis, y qué bueno poder con todos ustedes estar disfrutando de este tiempo. Qué maravilloso poder compartir con todos ustedes. Yo creo que a mí me parece que una de las etapas más lindas que uno como ser humano puede vivir es como la juventud, porque pues cuando uno está niño pues no puede determinar muchas cosas por su inmadurez, y cuando uno está bien viejito pues ya como que no tiene el vigor y la fuerza para trabajar y para hacer algo. Y la juventud es algo hermoso porque pues es una etapa donde uno termina su bachillerato, comienza sus carreras universitarias, se hace profesional, forma un hogar, desempeña cargos públicos, puede ser una persona de influencia en el medio. Y aquí estamos hablando de un hombre como Daniel, un hombre joven, y nos dice el texto que una parte del versículo 3 dice que, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes. Entonces, toda aquella gente que era del linaje real, era gente muy intelectual, muy estudiada, sabía diferentes idiomas, era gente preparada, no era cualquier persona. Y este rey de Babilonia había escuchado de la fama de los jóvenes que habían en Israel, y por lo tanto quería a esa persona llena de ese conocimiento. Entonces me parece muy importante, Pastor José Luis, que podamos entender la importancia de la preparación, la importancia de hacer bien las cosas. Hoy en día nos encontramos con una cantidad de jóvenes que no quieren estudiar, que no quieren prepararse, que solamente quieren estar pegados del televisor, del celular, no toman un libro para estudiar, no quieren hacer nada en esta vida. Sin embargo, Daniel hace la diferencia y es muy reconocido a nivel del mundo, tanto así que llega a los oídos del rey de Babilonia, y cuando hay esa deportación, entonces él quiere tener esas personas porque eran reconocidos por su sabiduría, Pastor José Luis. Así es, mi querido pastor. Quería iniciar algo nuevo, una nación poderosa, y por eso dice, tráigame jóvenes, pero no quiero que me llenen esto de cualquier tipo de jóvenes, sino jóvenes de linaje real, príncipes, como dice nuestro pastor, gente pensante, entrenado y preparado. Hay mucha gente que dice, yo quisiera ser una princesa, dicen las señoritas, yo quiero ser un príncipe, dicen los jóvenes, pero lo que a veces muchos ignoran es que ser príncipe no era solamente llenarse de dinero, de personas que le sirvan y comer uvas en una cama, no. El príncipe y la princesa eran entrenados, eran preparados para la guerra, preparados para el combate, preparados para gobernar. Era muy duro, era muy difícil. Cuando no conocemos eso, pensamos que ser príncipe es simplemente disfrutar de la vida y de los bienes que le pueden dejar, de la herencia que le pueden dejar. Eran jóvenes que tenían ese linaje de príncipe, que estaban preparados para gobernar una nación, para echarse a los hombros una nación, y de ese tipo de jóvenes es que quería llenarse este rey entonces. No sé si por allá, mi querido pastor, pero acá es muy común, he visto amigos de empresa donde ellos, viejitos, que no tenían casi mucha preparación, pero sí tenían el berengue de empresa, y ellos formaron acá grandes empresas, centros comerciales, y murieron. Y los hijos que hoy son administradores, son contadores, son abogados, pero que nunca fueron integrados a lo que es la empresa, las heredaron, y hoy en día son un fracaso. Esos centros comerciales han tenido que venderlos, los acabaron los que los padres hicieron, porque simplemente eran jóvenes, sí, eran jóvenes, pero no eran entrenados. Tal vez tenían sí una carrera universitaria, pero nunca fueron entrenados en manejar esas empresas, simplemente tenían un título. Yo siempre digo algo en la iglesia, a veces yo prefiero a alguien que no tenga un título, pero que esté dispuesto a luchar, dispuesto a hacer algo,
a tener a alguien que tiene un título pero que no está dispuesto a hacer nada. Digo, para mí no es más que un estorbo con título, porque no hace ni deja hacer. Características entonces que encontramos en la palabra de Dios, y pueden haber muchas más. Nuestros oyentes a esta hora podrán decir, yo conozco muchas otras, y es verdad, pero simplemente vamos a tener en cuenta algunas que nos menciona la palabra. Y una de esas características es que el joven debe estar preparado, entrenado, y esa es la labor de nosotros los padres. El joven de por sí no se va a entrenar, nosotros somos quienes de alguna manera debemos exigirles. Me gusta mucho cuando el rey David, en el Salmo 144, versículo 1, él dice, bendito sea Jehová, quien me adiestra, quien me entrena, mis dedos, mis manos para las batallas. Y siempre digo algo, el rey no le está dando gracias a Dios por quitarle las batallas, por quitarle las guerras, le da gracias por entrenarlo, por prepararlo. El problema está en muchos de nosotros los padres cuando decimos, es que yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. Y está bien, no sufre como el papá sufrió, pero tampoco va a llegar a tener nada de lo que el papá llegó a tener, mi querido pastor. Claro que sí, pastor. Me parece muy importante esta historia, porque hoy más que nunca necesitamos jóvenes relevantes, jóvenes de influencia, jóvenes que sean como el mundo necesita. Tristemente hoy más que nunca necesitamos hombres jóvenes como Daniel, jóvenes, es más, la historia nos muestra de jóvenes que comenzaron a gobernar el pueblo de Israel y otros estados, otras provincias, siendo muy adolescentes, muy jóvenes, porque muchos de ellos habían sido formados desde temprana edad. Uno mira, por ejemplo, a Jesús con solo 12 años, cuando se les embolató a María y José, lo encontraron hablando con los doctores de la ley, y ellos de alguna manera estaban atónitos, asombrados de ver la sabiduría de Jesús. Pero Jesús era sabio no solamente por ser Jesús, sino porque sus padres siempre le inculcaron desde muy temprana edad a estudiar y aprender lo básico de la vida. Encontramos una característica en el versículo 4, que los muchachos deben ser sin tacha para poder gobernar. Eso es una muy buena característica. En el versículo 4 dice, muchachos en quienes no hubiese tacha, y eso equivale de pronto a que no sean reprendidos fácilmente, que haya integridad en el joven, que haya responsabilidad en el joven, que sean jóvenes que hablan la verdad, que sean jóvenes creíbles. Yo creo que hoy más que nunca nuestro mundo necesita en las alcaldías, en las gobernaciones, en la presidencia, en los puestos públicos, en los colegios, en las universidades, personas sin tacha, que no tengan que ser observados como para ser criticados, sino para ser un ejemplo. O sea que el comportamiento es muy importante en nuestra juventud para gobernar no solamente como el gobernador quería en Babilonia, sino en cualquier sociedad de hoy en día. Tristemente nuestra sociedad hoy en día y especialmente nuestra juventud está en decadencia, Pastor José Luis. Y esta característica no solamente en esta cuestión, en esta área social, sino en cualquier área. Mi querido pastor, muchos de los grupos deportivos en las universidades, los colegios y equipos de fútbol, básquet en algunas universidades prestigiosas, el requisito es eso, que sea un muchacho sin tacha. ¿En qué sentido? Buenas notas, buenas calificaciones, buen comportamiento en el colegio. Entonces puede ser parte de la selección del equipo de deportes de esa universidad. A eso se refiere cuando dice, bueno, si este joven se le va a dar algún grado de responsabilidad, debe ser precisamente eso, responsable. El problema es que desde muy pequeños nosotros a nuestros hijos le negamos esa capacidad de ser responsables, de tomar decisiones acertadas. El jovencito se queda en la casa, la mamá se va a lavar la ropa, llega, le pregunta a mi hijo, ¿calentó el café? Ah, usted no me dijo. No, si es alguien responsable, es algo, una decisión que debe saber tomarla en el momento oportuno, pues sabe que su mamá está ocupada, que su papá está ocupado, que él no está haciendo nada y por lo tanto debe asumir ese tipo de responsabilidades. La cuestión es que desde muy pequeños nosotros no les asignamos
responsabilidades pequeñas de acuerdo a su capacidad. Aún en la parte económica, el jovencito trabaja, pero todo su salario es para él, porque sabe que papi y mami nada le hace falta en la casa. ¿Por qué no empezar a darle ese tipo de responsabilidad? Bueno, usted ya está trabajando, encárguese de un recibo de la luz, encárguese de un servicio del agua, en fin, algo acorde al salario que él se está ganando, pero no lo hacemos. Por lo tanto, cuando el jovencito se casa, obvio, él no sabe qué es hacer remesa, él no sabe que de su salario ahora tiene que sostener el hogar. Y ahí es cuando empiezan los conflictos, porque él estaba acostumbrado a disponer de todo su salario para él. Ahora que se casó, ya no le queda nada y eso le va a doler en el bolsillo y por eso terminan separándose, aumentan los conflictos. Entonces, a todo eso hace referencia. Si yo quiero que mi muchacho, mi muchacha, mi joven, mi hijo sea esa persona de futuro, lo tengo que ir entrenando desde ahora en asumir responsabilidades, en tomar decisiones. El problema es que a veces nosotros no los dejamos tomar decisiones porque decimos que se va a equivocar y es verdad. Muchos de nosotros aprendimos a tomar decisiones equivocándonos y con nuestra respectiva supervisión podemos dejar que nuestros hijos vayan asumiendo ese tipo de responsabilidades para que el día de mañana puedan ser como estos jóvenes que estaba buscando el rey. Jóvenes con un linaje especial, que sean personas de preparación, preparados, personas sin temor para tomar decisiones, como nos dice en esta segunda recomendación, un muchacho sin tacha, mi querido pastor. Claro que sí, pastor, me parece que nuestra juventud hoy más que nunca tiene un tremendo desafío. Yo recuerdo cuando yo vengo de una familia donde mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años y prácticamente me levanté con mis abuelos. Y los abuelos, la formación que nos daban era trabajar y trabajar y trabajar. Ahí teníamos que aprender a herrar un caballo, a peluquear un caballo, teníamos que aprender a amarrar la carga de café en el caballo, teníamos que salir a mercar, teníamos responsabilidades, aunque estábamos muy adolescentes, pero teníamos responsabilidades. Hoy en día, y esa es una cosa que tiene que ver con nuestra apariencia, con lo que expresamos. Hoy en día, lo que la juventud expresa demuestra lo que hay realmente en su corazón. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice, hablando de una característica, y es que debían de ser con un muy buen parecido. O sea, la apariencia es muy importante en el joven, y especialmente el joven que está tratando de modelar, que está tratando de transmitir algo positivo. Tiene que transmitir lo que hay dentro del corazón de la persona. Y ¿qué cosas pueden realmente hermosear o mostrar unas características positivas de un joven, por ejemplo? Y yo encuentro aquí que hay 3 características importantes. Primero, su apariencia física. Entonces, es muy importante, uno ve, por ejemplo, una persona mal vestida, oliendo maluco, sin peinarse, con un costal en el hombro, recogiendo papeles en el suelo, y eso me demuestra que es un indigente. Pero uno ve una persona bien vestida, bien bañadita, bien peinadita, y uno dice, está estudiando, está trabajando. Entonces, la apariencia es muy importante, la apariencia física. La apariencia física muestra realmente quiénes somos de alguna manera. La segunda razón o la segunda característica que encontramos es la educación al hablar. A mí me parece que es muy importante como hijos saber cómo respondemos cuando nos llama la atención nuestros padres, cuando tenemos un jefe, cómo respondemos ante el llamado, cómo nos comunicamos frente a las otras personas. Si yo como joven y como jefe estoy en una posición de autoridad y tengo un grupo de personas, un personal, ¿cómo me dirijo hacia ellos? ¿Con qué palabras les llamo la atención cuando de pronto se equivocan? Cuando no están haciendo bien las cosas, ¿cómo les hablo?
¿De qué manera yo puedo hablar con sabiduría frente a otras personas? Y lo tercero es el buen comportamiento. Cuando una persona tiene una calidad de vida, un buen comportamiento en su vida, es una persona que es agradable, que llama la atención. La gente quiere estar conversando con esa persona, quiere escuchar un consejo, una instrucción. Entonces me parece que el joven de hoy, para ayudar, para gobernar, para ocupar una posición en esta vida, pues debe tener en cuenta su parte física, la forma como habla y su comportamiento, Pastor José Luis. Tres cosas entonces importantes que hasta aquí miramos. Dice, yo quiero jóvenes que sean para el futuro de mi país, pero quiero jóvenes que sean responsables, sean preparados, sean responsables, sean de buen parecer. O sea, él no mandó a tener simplemente jóvenes. Él ya tenía, desde antes, ya tenía pensado cómo era el tipo de joven, ese perfil que él quería. Es muy importante ese comportamiento, como nos dice nuestro pastor. ¿Para qué nos estamos preparando? Hay gente que dice, pero es que el hábito no hace al monje. Y es verdad, el hábito no hace al monje, pero sí lo identifica como monje. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo, el hábito no hace al monje, pero sí lo identifica como monje. Y eso es lo que hoy en día casi que el joven va perdiendo, esa definición de su ser, de su misma forma de vestir, de su forma de comportarse, de hablar, de saludar. Antes nos hablaban mucho de las normas de urbanidad. Nos enseñaban en la escuela de cómo tratar a una dama, abrirle la puerta del vehículo, ayudarla a subir las gradas y cosas que nos identificaban como una persona cortés, como una persona amable, que nos identificaba como alguien responsable, cosa que hoy en día se va a perder. Yo siempre digo algo de manera jocosa, pero que es la realidad. Si usted quiere hablar con personas bien educadas, vaya al campo, porque un campesino, usted va por el camino y es buenos días, buenas tardes. Tiene que ir con harto aire porque tiene que saludar a todo el que se encuentra en el camino. Hoy el joven puede estar en la universidad, pero él no le saluda. Y si usted lo saluda a él no le contesta, ¿sí? Porque no estamos preparando para este tipo de responsabilidad social. Hoy en día, antes era muy fácil saber que alguien estaba en la universidad por su preparación. O sea, es que es instruido, es que es estudiado, es que está en la universidad, por su forma de hablar, por su forma de comportarse, por su actitud. Pero hoy en día es muy difícil poder distinguir entre un muchacho normal y alguien de la universidad. Por eso digo, es mucho más fácil encontrar cultura y educación en personas que no han ido a una universidad. Mi pastor igual allá lo puede mirar. Si usted va por el campo, vaya preparado para saludar a todo el mundo, porque ellos saludan a todo aquel que se encuentre, mi querido pastor. Claro que sí, pastor. A mí me parece muy importante esa partecita. Hablando de nuestra juventud, yo he mirado, por ejemplo, cuando escuchaba en un gremio, especialmente en el tema de la salud, donde alguien decía que la mayoría de las personas que estudian salud, digamos medicina, por ejemplo, o alguna rama de la salud, estudian en su colegio, van a la universidad y todo eso, pero dice que la mayoría de ellos salen mal preparados. De pronto el problema no es de la universidad ni de los profesores. El problema es del joven que no quiere prepararse bien, que no quiere estudiar, que hace las cosas incorrectamente. Y hoy en día, más que nunca necesitamos jóvenes con sabiduría. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de los jóvenes que hoy tienen que tomar decisiones tan importantes en su vida sentimental, en su vida laboral, algunos jóvenes que en algún momento dicen mi sueño es España, mi sueño es Estados Unidos, el sueño americano, y entonces sin sabiduría no hay la facilidad de tomar decisiones correctas, y por eso la mayoría de nuestros jóvenes hoy en día se están equivocando en la toma de decisiones. Por eso dice
en el versículo 4, enseñados en toda sabiduría. Daniel era un hombre súper sabio, un hombre admirable, un ejemplo donde quiera que fue. Yo recuerdo la historia de Salomón, cómo Dios lo usa de tal manera en sabiduría cuando comenzó a gobernar. Y fue una persona sabia, tomó decisiones sabias, fue el más sabio en su época, y la gente siempre lo buscaba para sus consejos. Y la Biblia habla mucho de su sabiduría y de su forma como manejó muchas situaciones. Hoy necesitamos hombres que trasciendan, hombres jóvenes, confiables, creíbles, que en el lugar donde estén, en casa, en el trabajo, donde quiera que vayan, sean jóvenes con sabiduría, porque tarde que temprano nuestros jóvenes tendrán que tomar decisiones trascendentales en su vida. Los padres no van a estar toda la vida ahí a un lado de ellos, y cada uno tendrá que enfrentar cada situación. Y no olvidemos que lo que determinemos hoy, entonces lo que decidamos hoy, determinará nuestro futuro, Pastor José Luis. Características muy importantes, entonces, no solamente en los jóvenes, sino en todos. Si nosotros tenemos estas características en jóvenes, obviamente las seguiremos conservando hasta nuestra vejez. Y podríamos hablar entonces también de viejitos preparados, responsables, bien parecidos, bien puestecitos, bien arreglados, porque eso se refleja inclusive en nuestro hogar. ¿Por qué muchas parejas fracasan? Porque ya el esposo no se preocupa por su apariencia física, no le importa cómo está en su casa, delante de su esposa. La esposa igual ya no se preocupa por su apariencia física, le da lo mismo quedarse todo el día con la levantadora, con la pijama, y la respuesta de muchas mujeres es: ¿y para quién me arreglo? Si yo ya no trabajo, no salgo, permanezco solo en la casa, entonces ¿para quién me arreglo? Pues bueno, si ya no es para los de afuera, es para el esposo, para la familia, para los que están ahí, para que la convivencia sea más agradable. Miramos ahí esa característica de responsabilidad. El joven debe ser responsable. ¿Qué significa responsabilidad? Tener la capacidad de responder por sus actos, responder por lo que hace. Hoy muchos jóvenes, la falencia está en que no están preparados para responder por sus actos, por lo que hacen. Cuando papi y mami responden por las equivocaciones del hijo, lo están inutilizando. Es una persona inútil, una persona que no puede hacer las cosas por sí mismo. Por eso acá el rey quería jóvenes, pero preparados, responsables, que sepan asumir sus propias responsabilidades y no buscar culpables. Cuando nosotros desde joven no nos enseñan a ser responsables, toda la vida nos vamos a estar buscando responsables, vamos a estar buscando culpables de nuestros actos. Es que es por su culpa, es que es por usted. Tienen que ser personas entonces que se preocupen por su apariencia física, porque eso va a hacer que tenga una mejor convivencia en el medio en el cual se desenvuelva, y lógicamente sabio. Ya sabemos que sabiduría es diferente a inteligencia. Pueden ser personas muy inteligentes, pero no sabios. Hay personas inteligentes, capaces de crear muchas cosas, de inventar muchas cosas. La inteligencia me lleva a eso, a crear, a inventar, a hacer nuevos negocios. Pero la sabiduría me dice si eso que estoy creando me es útil o no me es útil, me sirve o no me sirve. Puede ser que la inteligencia me lleve a crear una empresa que me deje muchos dividendos, muchas ganancias, pero la sabiduría me dice: hey, cuidado, porque estás abandonando a tu familia, estás abandonando el servicio en la iglesia, te estás abandonando tú mismo, te estás descuidando. Es verdad, ese negocio, por ser muy inteligente, me hace ganar mucho dinero, pero la sabiduría me dice si es conveniente hacerlo o no es conveniente hacerlo, mi querido pastor. Claro que sí, Pastor José Luis, me parece muy importante todas estas características en nuestra juventud. Ojalá que nuestros jóvenes cada día pudieran plasmar en el corazón todos estos valores y estos principios que son tan importantes en la vida nuestra. Una característica muy importante la estuvo usted mencionando ahorita, y es el tema de la inteligencia.
¿Cuánto necesitamos jóvenes inteligentes, jóvenes emprendedores, jóvenes que saben sacar adelante por su inteligencia, proponen empresas? Y de hecho el versículo 4 dice: algunos sabios en ciencia y de buen entendimiento, dice en una parte del versículo 4. Si estos jóvenes han de ser el futuro de una nación, deberían ser muy inteligentes para actuar. Solo de esta forma estaría garantizado el éxito. Yo recuerdo, se viene a mi mente en este momento, cuando la historia de José. La historia de José es una historia muy bonita, porque José llega a Egipto y especialmente llega como allá cerca del palacio, en unas condiciones no las mejores. Llega como un esclavo vendido, y sin embargo la gran calidad humana estaba por dentro, y en algún momento Dios lo iba a honrar a él. Y cuando a José se le llega la oportunidad de interpretar todos esos sueños a Faraón, Faraón se queda pensando y dice: bueno, pero entonces, ¿quién va a administrar todas las bodegas que va a producir durante estos 7 años la tierra? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no encuentro una persona en condiciones de ejercer autoridad, inteligencia y sabiduría frente a esta gran responsabilidad y esta gran demanda que tiene la nación ahorita, en la abundancia de comida que va a llegar y en la escasez que va a llegar después. ¿Quién más puede manejar este asunto? Dice Faraón, y dice: pues tú, José. Y dice que después de José el más importante era José. Después de Faraón el más importante era José. Y como una persona que le mostró a Faraón esas condiciones se gana el puesto para ejercer en una posición como esas. Entonces yo creo que muchas veces cuando uno es íntegro, cuando uno se prepara, cuando uno mantiene la intimidad con Dios, cuando uno tiene el respaldo de Dios, cuando uno se ha preparado, en cualquier momento Dios lo va a usar y lo va a poner en una posición de autoridad y de bendición para una nación, Pastor José Luis. Tan importante entonces cada una de estas características que Dios nos muestra a través de la palabra, que deberíamos nosotros desarrollarlas en nosotros mismos y hacer que nuestros hijos las desarrollen. Porque como nos explica nuestro pastor ahí en el versículo 4, dice: algunos sabios en ciencia de buen entendimiento, pero en el versículo 4c nos dice: enseñados en toda sabiduría. O sea, no que por sí solo la desarrolló, sino enseñados, preparados, personas que los han estimulado a tener esa sabiduría, los han estimulado a tener ese tipo de inteligencia. Hoy en día podemos encontrar muchas personas inteligentes, pero no sabios. Esa misma inteligencia los ha llevado a acabar con algunas instituciones. Y uno dice: pero ¿cómo es posible? Es una persona inteligente, es preparada, tiene un título universitario, pero sin embargo acabó con una nación, acabó con una empresa, acabó con una institución, acaba con una iglesia, acaba con cualquier cosa que se le presente, porque no ha unido lo que es la inteligencia con la sabiduría. Puede ser muy inteligente, conoce muchos principios contables, es muy elocuente, puede hablar y convencer a muchas personas, pero no es sabio en su actuar. Cosas importantes que deberíamos tenerlos en cuenta todos, no solamente para nuestros niños. En este sentido estamos hablando de los jóvenes que han de ser el futuro de nuestra nación, el futuro de nuestra iglesia, el futuro de la sociedad, y que desde temprano deberíamos estarlos preparando para eso. Es que a veces nosotros nos equivocamos y entonces decimos: fulanito que es joven, tiene fuerzas, él puede representarnos, él puede ser el vocero del colegio, el vocero del barrio, de la iglesia, y resulta que a veces nos equivocamos, porque sí, es joven, es hasta inteligente, pero no está preparado para este tipo de manejo. Siempre hablo algo, gracias a Dios por mi estudio de administración, siempre digo algo: puede ser que alguien sea un excelente administrador de un centro comercial y es el mejor y gana todos los concursos, pero si un día a él se le ocurre renunciar
a ser administrador del centro comercial más prestigioso en Colombia y se va a administrar una ganadería. El hecho de que haya sido un buen excelente en ese centro comercial no le garantiza que vaya a tener éxito como administrador de una ganadería, porque los dos negocios tienen naturalezas diferentes. Es muy diferente administrar ganado, conocer sobre su alimentación, sobre tipos de carne y el comercio que se mueve alrededor de ello, a ser el mejor administrador de un centro comercial. Él sigue siendo administrador, él tiene el mismo título universitario, pero las dos empresas son de naturaleza diferente y tenía que prepararse si ya se preparó como administrador en el centro comercial, ahora tiene que prepararse como un ganadero para poder conocer ese tipo de negocio, o de lo contrario, aunque sea buen administrador, va a fracasar. Y lo mismo pasa con nuestros jóvenes. Tenemos que prepararlos para lo que nosotros creemos que ellos nos van a representar. Si es muy común decir que usted ya está preparando a alguien que lo reemplace en la iglesia como pastor, bueno, no solamente por ser joven, no solamente por ser inteligente, sino que lo tengo que ir preparando desde ya en lo que es administrar una iglesia, y si se quiere a una iglesia nacional o regional. Las dos cosas son de manejos muy diferentes, son de naturaleza muy diferente. Entonces, ¿en qué estamos fallando nosotros los padres? En que simplemente creemos que por el hecho de ser joven ya es el futuro, y nos olvidamos que tenemos que entrenarlo y prepararlo. Me gusta siempre lo que sucede con el padre de Sansón, con Manoa. Cuando Manoa se da cuenta que va a ser papá, lo primero que le pregunta al ángel es, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con este hijo que va a nacer? Porque yo no sé cómo lo voy a orientar, cómo lo voy a guiar. Así que si nosotros queremos jóvenes de éxito, queremos jóvenes de futuro, deberíamos nosotros pedirle a Dios que a nosotros como padres nos prepare para poderlos guiar, para poderlos orientar, y ellos puedan llegar un día a ser esas personas de futuro y cumplan con estas características. Es que muchas de estas características que las vemos aquí no les surgieron de la noche a la mañana a estos jóvenes. Ellos estaban preparados para cada una de ellas, y por eso es como ellos lograron calificar para lo que quería el rey. Los padres y los tutores, recordemos que ya ni siquiera eran los padres, los tutores, los que los entrenaban, habían hecho de ellos jóvenes preparados, responsables, de buen parecer, y los llevaron a tener sabiduría e inteligencia, mi querido pastor. Claro que sí, pastor. Me parece que todas estas cualidades, estas características, hay que sopesarlas, hay que analizarlas. Ojalá que algún día Dios nos permita, a través de estos medios, poder llegar a nuestra juventud y convertir pues este espacio en una bendición para otras personas. En el versículo 6 dice que, hablando de los jóvenes, dice que idóneos para estar en cargos de autoridad. O sea, que una persona que va a desempeñar un cargo, que tiene una posición de autoridad, sea secular o espiritual, tiene que ser una persona idónea, una persona que es coherente entre su estilo de vida y lo que tiene que hacer, enseñados en toda sabiduría, dice el versículo 4, enseñados en toda sabiduría, no en una parte, en toda sabiduría. Así que una persona que desempeña una posición de autoridad debe ser una persona que debe estar viendo. Hoy en día la gente aprovecha los tiempos de política para ocupar puestos públicos, pero no porque sepan ejercer su posición, el rol que tienen que desempeñar, sino porque están detrás de un salario, y detrás de ese salario a ver qué tajada sacan también. Eso no es una persona sabia, no es una persona que sea idónea, como dice el versículo 4, idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Tienen que ser personas que tengan la condición y la capacidad para ejercer cierta posición de autoridad. Yo recuerdo, el año pasado, pastor, nos visitó
un grupo de misioneros de Estados Unidos. Especialmente ellos venían con un enfoque de hacer un trabajo social en los cuerpos de bomberos de todo el departamento de Caldas, y como se ve, usaron a Anserma. Yo fui como el puente entre Estados Unidos y Anserma, y yo los recibí, los ubiqué, bueno, y todo eso. Pero aparte de eso, necesitábamos personas que supieran poder traducir el inglés al español. Y qué triste que muchas veces hay mucha juventud y no está preparada. La Biblia en el versículo 4 dice: idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Daniel hablaba más de 2 idiomas. Hablaba el de los caldeos, hablaba un idioma donde él vivía en Babilonia, en Israel, y hablaba como unos 2 o 3 idiomas. Y esa era una de las razones por la cual el rey de Babilonia quería que Daniel también estuviese ahí, para que les enseñase el idioma también. Y hoy en día, yo recuerdo cuando muchos de nuestros jóvenes no pudieron aprovechar esa oportunidad con estos misioneros porque no sabían inglés, ni lo básico siquiera. Hoy en día los jóvenes no quieren estudiar ni inglés ni cualquier otro idioma, no quieren estar preparados para ejercer sistemas, ser médico, ser profesional. No tenemos mucha gente que se quiera preparar, que sean idóneos, pero sí quieren desempeñar puestos públicos solamente por estar detrás de la plata. Incorrecta o correctamente, están fallando porque pues no son idóneos, no han estudiado, no se han preparado. Y hoy en día necesitamos jóvenes idóneos que puedan suplir las expectativas que tiene la demanda de nuestro país, Pastor José Luis. Es muy común encontrar expresiones en las iglesias, en los barrios, en la política. Es muy común escuchar decir: ya es hora de darle paso a los jóvenes, que los viejitos hagan a un lado, ya fue suficiente. Pero la pregunta entonces es: ¿pero los jóvenes a quienes les queremos abrir paso, están preparados, como dice aquí? Yo no solo dice el rey: quiero que me traigan jóvenes, sino que sean idóneos para estar en el palacio. O sea, que merezcan estar en el palacio, que hayan hecho mérito para estar en el palacio. Así que nuestros jóvenes pueden estar en cualquier posición social, en la iglesia, en cualquier área, pero ha hecho mérito, se ha preparado, está capacitado. Y vuelvo e insisto, todo eso, la responsabilidad también es de nosotros los padres, que no exigimos, no les exigimos. Sabemos que el joven está todo el día con el celular, pero no le llamamos la atención, no queremos corregirlo. Hoy en día muchos padres quieren ser más amigos que padres, y en ese afán no corrigen, prefieren seguir siendo ahí amigos. Entonces hay que ser amigos, pero también hay que ser padres para poder corregir, para poder orientar. Como papitos, entonces, sí, como la propaganda que a veces hay en televisión, sí sabe dónde están sus hijos a esta hora, sí sabe lo que están haciendo sus hijos, o no lo sabe. El problema es que hoy en día, cuando nosotros llegamos a cualquier hogar, lastimosamente papi y mami se encuentran muy ocupados cada uno en su Facebook, y los hijos cada quien en su habitación también con su computador o con su celular, y ya nadie tiene tiempo para nada. Entonces ya no hay tiempo de integración en la casa, ya no nos conocemos, ya poco nos vemos. Papi llega muy cansado y llega por la tarde, mami está muy cansada de sus quehaceres en la casa, y si trabaja también llega cansada. Por lo tanto, entonces tenemos muy poco tiempo para estar con nuestros hijos, para conocerlos, para mirar sus aspiraciones, para poderlos orientar también. Entonces, este sexto punto muy importante: nuestros jóvenes deben ser idóneos. ¿Qué quiere decir? Preparados, capacitados para ejercer eso que yo quiero que ejerzan. Aquí el rey quería personas que le ayudaran a gobernar, personas que le ayudaran a sacar adelante su nación, y por eso él le echó ojo a los jóvenes. Pero él dijo: no pueden ser jóvenes simplemente en edad, sino jóvenes que tienen mucho tiempo por delante, muchos años por delante, y que esos años que tiene por delante puede usarlos porque están preparados, porque son responsables, porque son personas de buen parecer, porque son sabios, y eso hace que también
tenga una buena inteligencia. Y obviamente, al tener todas estas características, será alguien idóneo, preparado para lo que va a hacer. Séptimo y última de las sugerencias que nos habla entonces la palabra, personas de carácter. Una persona con carácter no cambia su esencia ni se deja influenciar por los demás, mi querido pastor. Claro que sí, pastor. El versículo nos dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí vemos a un Daniel con carácter, con principios, con valores. Una persona que sabe a quién le ha creído, que tiene una posición determinada como persona. Y sí que nos falta eso muchas veces. Qué difícil es decir no cuando tenemos que decir no muchas veces. Viene a mi mente un testimonio de un joven de nuestra iglesia. Es un joven que él, a pesar de su juventud, él se había preparado trabajando como electricista. Él organizaba los carros, un taller de electricista, y un taller eléctrico. Y yo recuerdo que una vez él organizaba los carros de la alcaldía donde él vivía. Y entonces le llegaban con la volqueta, le llegaban con la ambulancia o le llegaban con la retroexcavadora. Y él le hacía mantenimiento eléctricamente a esos carros. Y un día cualquiera, yo estaba ahí y le dice el señor, como el tesorero de la alcaldía, le dice, amigo, ¿cuánto le debemos por el arreglo de los carros? Y entonces él les dijo, no, pues el arreglo de estos 3 carros vale 170,000 pesos. Yo necesito entonces que me firme aquí esta factura. Cuando él miró la factura estaba hecha por 5 millones de pesos. Entonces cuando el joven va a firmar, ve que la factura ya está hecha por 5 millones de pesos y él dice, ¿y por qué voy a firmar una factura hecha por 5 millones de pesos? No, tranquilo, no se preocupe, que pues nosotros nos encargamos del resto y ya nosotros le vamos a pagar los 170,000, pero no se preocupe por eso. Entonces dice, no, yo esa factura no la voy a firmar porque es que quedo yo como si hubiera cobrado 5 millones de pesos y no es cierto. El punto es que el muchacho, el joven, mostró integridad, mostró en ese momento carácter y no firmó esa factura. Entonces la gente con falta de integridad vienen y hacen ciertos ofrecimientos muchas veces a nosotros, donde nos dicen, tiene un trabajo, pero entonces me pasa la tajada después, o hace esto, pero entonces yo le doy esto, y a veces somos faltos de carácter y nos equivocamos muchas veces en la vida. Pero jóvenes como Daniel, jóvenes como muchos que se paran en la raya y que mantienen su posición, son los que necesitamos, pastor, en estos tiempos. Así es, mi querido pastor. Entonces, qué buenas características que encontramos en estos jóvenes y que nosotros deberíamos inculcarlas también en nuestra juventud, en nuestros jóvenes. Y por qué no aprender de ellos, porque hay algunos que ya no somos tan jóvenes, pero que tampoco tenemos carácter. A pesar de los muchos años que podemos tener, todavía no sabemos para dónde vamos y qué es lo que queremos. Cuando nosotros no tenemos un propósito claro en nuestra vida, lastimosamente todo empieza a fallar. El matrimonio empieza a fallar. Si yo no sé qué es lo que quiero, si yo no sé para dónde voy. Hoy en día en el mismo cristianismo encontramos ya muchos cristianos sin carácter, que no sabe qué es lo que quiere. Él por donde pasa y escucha música de alabanza, ahí se mete y ahí se queda porque él no sabe, él no le interesa ni siquiera qué es lo que le van a enseñar. Lo que le interesa es simplemente un tipo de comodidad. Y eso es lo que este rey no estaba buscando precisamente. Por eso él dice, yo quiero unos jóvenes, sí, pero unos jóvenes que tengan algunas características que me permitan garantizar éxito en mi comunidad, en mi nación. De los jóvenes, entonces está el futuro, en los jóvenes está el futuro, pero indudablemente tienen que ser preparados, capacitados para poder echarse a los hombros esa responsabilidad en la misma casa. ¿Será que yo siempre digo algo? Si Jesucristo hoy te lleva, si Jesucristo hoy te dice, hoy es tu último día, que estás en la tierra, ¿tus hijos están preparados para vivir sin ti? ¿Están preparados para tomar las riendas de esa casa, de ese negocio que tienes,
o de eso que tú haces. Pero a veces nosotros no los vamos preparando para eso, porque pensamos que están muy jóvenes, que están muy niños, y creemos que la edad de niño y joven es para disfrutarla. Y es verdad, hay que disfrutarla, pero sin omitir las responsabilidades. De hecho, acá Daniel también era un joven y los que con él estaban eran jóvenes y todos los que escogió el rey eran jóvenes, pero a pesar de ser jóvenes, tenían tiempo también para este tipo de preparación, para ir madurando en lo que van a hacer. Nuestros jóvenes, entonces, como comenzó diciendo nuestro pastor, lastimosamente no todos, pero sí la gran mayoría, carecen de este tipo de características que los llevarían a ser personas de éxito en lo que vayan a hacer, en sus profesiones, en la comunidad en general, en la iglesia, que están muchos jóvenes. A veces pensamos que porque es joven entonces está listo para ya ser pastor o tomar alguna posición de mando en la organización, pero se nos olvida mirar todo esto. El rey dijo, bueno, antes de que me traigan a los jóvenes, mírenlos, supervíselos y mire si en ellos hay estas características. Si las hay, entonces me sirven para la nación, o de lo contrario no. Igual nosotros deberíamos decir, bueno, pero los jóvenes, mis hijos están calificando en esto, y si no lo es, entonces ¿qué estoy yo haciendo para inculcarles? Porque no los podemos obligar, pero sí inculcarles este tipo de cosas, y sobre todo, como nos decía también nuestro pastor, como ejemplo. Nosotros sí somos ejemplo en preparación en lo que hacemos, sí somos ejemplo en ser responsables, sí somos ejemplo en nuestra forma de comportarnos, de hablar, o no lo somos. Miraba por ahí una ilustración que decía, si tu hijo fuma y tú le explicas que no debe fumar porque eso es nocivo para su salud, porque eso es peligroso y le puede dar un cáncer, pero te ve fumar, él va a crecer sabiendo que fumar es malo, pero lo va a seguir haciendo porque te ve hacerlo, porque gana más el ejemplo que lo que nosotros le podemos decir, mi querido pastor. Claro que sí, pastor José Luis. Yo quiero decirles a los jóvenes un detalle muy importante, y quiero contárselos con una experiencia que tuve recién comenzando el ministerio mío. Tenía por ahí unos 20 pedazos de años cuando comencé mi vida cristiana y comencé a servir al Señor. Yo recuerdo que estaba predicando en un salón cuando comenzamos la primera obra en San José Caldas, y yo recuerdo que entre el grupito que había un señor por ahí como de 83, 84 años, y yo recuerdo que finalizando el tema de la charla o la predicación, él comenzó a llorar. Entonces yo me puse a pensar, bueno, yo estoy predicando y él está llorando. ¿Será que se acordó de alguna cosa? ¿Será que le está doliendo alguna cosa? Entonces lo primero que yo hice cuando terminé de predicar fue acercármele, porque estaba preocupado por él. Cuando me acerqué al anciano de 83, 84 años, le pregunté que por qué estaba llorando, que qué le pasaba, que si era que le estaba doliendo alguna cosa, algún problema. Y él me decía que mientras él escuchaba la palabra de Dios, se estaba dando cuenta cómo había perdido su juventud en este mundo, porque ese día él le estaba entregando el corazón al Señor, porque él apenas estaba, a los 84 años apenas estaba comenzando su vida cristiana, ya en el ocaso de su vida, y él decía, ¿cómo pude haber perdido mi juventud en lo que es pasajero en esta vida, en lo que no es importante? ¿Cómo vengo a conocer la verdad de Dios ahorita a los 84 años? ¿Por qué no lo conocí cuando fui joven? Y le daba tristeza y le daba dolor y lloraba por eso. Yo quiero decirle a los jóvenes hoy en día, aprovechen esta oportunidad que tienen, aprovechen que están jóvenes, no desperdicien su tiempo sin propósito, sin sentido. La vida tiene cosas lindas, hermosas, vale la pena ser una persona que aprovechemos esta gran oportunidad. No es sino una la que tenemos, aprovéchela. Usted tiene una sola vida y será joven solo una vez en la vida. Aprovéchela, disfrútela de la mejor manera, sea un buen familiar, sea un buen trabajador, un buen empresario, un buen cristiano, sea un hombre
íntegro en esta vida y seguro que usted se sentirá orgulloso de sí mismo algún día. Son mis palabras para los jóvenes, Pastor José Luis. Qué bueno, mi querido pastor. Entonces, los jóvenes que nos están escuchando a esta hora ya de la tarde, 12:27 en Colombia, el problema es que a veces no vemos la vejez como un proyecto de vida, sino simplemente como algo que pasa y punto. Pero es algo que lo tengo que preparar desde ya. Ser un joven de futuro es prepararse también para la vejez en base a todo esto. Si tenemos sabiduría, si tenemos inteligencia, si sabemos tomar buenas decisiones, si somos personas respetuosas en jóvenes, de hecho vamos a llegar a ser unos jóvenes, unos viejos, también con estas mismas características que hemos desarrollado en jóvenes, y toda nuestra vida será una vida de éxito. Saludamos a nuestros oyentes que entran a esta hora de la tarde, siguen sumándose personas en Estados Unidos, Nicaragua, Managua, México, en muchas ciudades de Colombia y en muchos otros países, Venezuela, Brasil, que a esta hora se encuentran con nosotros. Nos escriben: así nos pasa, qué pena que muchos llegamos a la vejez, nos escribe uno de nuestros oyentes. Esa es la verdad. Muchos de nosotros después tenemos que lamentarnos porque la vida se pasó. Y lo que siempre nosotros decimos, ahora que ya estamos en este mes de octubre, es muy común encontrarnos con personas y dicen: wow, octubre, se acabó el año, se pasó volando. No lo sentimos y así se nos pasa la vida. Y el problema es que lo triste es que ya no tiene reversa, ya no tiene vuelta atrás. Lo que hicimos y ya no nos queda sino vivir las consecuencias. Así que como jóvenes, disfruten la juventud, pero proyectándose a esa madurez, a esa vejez, que es lo que va a hacer que tengan esa vida de éxito. Despedimos nuestro programa, esa es nuestra conclusión. Entonces, para ser el futuro de una nación o de cualquier otra cosa, se necesita más que tan solo ser joven. Se necesita estar dispuesto a dejarse entrenar para lograr algo. Me acuerdo ahorita de las frases de un técnico de fútbol. Él en alguna ocasión dijo: a mí no me traigan personas que quieran ganar, porque ganar, todo el mundo quiere ganar. A mí tráiganme jugadores que quieran dejarse entrenar para ganar. Y me quedó marcadas esas palabras y me gustaron. Entonces él dice: no me traigan jugadores que quieran ganar, tráiganme jugadores que quieran dejarse entrenar para ganar. Esa es la gran diferencia. Mi querido pastor, entonces, su conclusión, y gracias por estar en este espacio con nosotros. Fuera del aire, ya por el interno, estaremos poniéndonos de acuerdo para su próxima participación. Es una bendición tenerlo también en el programa, mi querido pastor Alberto. Claro que sí, pastor. Quiero despedirme diciéndole a los jóvenes con unas palabras que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 11. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Así que ánimo, no hay otro camino mejor que vivir para el Señor, servirle a Él con todo nuestro corazón. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús y será hasta pronto. Amén, así es, mi querido pastor, gracias por tu participación. Recuerda, estar escuchando Radio Revista Impacto, una emisora del Servicio del Pueblo de Dios y sus ministros. Si quieres ingresar a todas nuestras plataformas de estudio, puedes hacerlo a través de nuestro perfil en Facebook o nuestra página en Facebook, Ministerio Plan de Vida, a todas nuestras plataformas. Quédense con nuestra programación. A continuación, entonces, musical del cielo. Queremos acompañarte con lo mejor de la música y la adoración para el Padre Celestial. Recuerda, si quieres volver a escuchar este programa porque llegaste tarde a la programación, puedes hacerlo a través de nuestra página. Encuentras esta grabación del programa, igualmente en nuestra página de YouTube, también de la emisora, puedes encontrar otra vez este programa. Que Dios los bendiga, gracias por estar pendiente de nuestro programa, quédense con nuestra programación.